se fue al evangelismo, allá por los dominios de la familia Murillo, hubo un resultado de 4 profesiones de fe. Así es que, hermano, esperamos que oremos por esas personas para que busquen un lugar donde Dios les pueda guiar, donde Dios les pueda iluminar y se puedan alimentar espiritualmente. Bueno, como les decía, hermanos, estamos en un día miércoles. Los felicito por estar acá. Cuando hay muchas personas que como que no, lo sé mucho tedioso, y es cierto, hermano, muchas veces tedioso los estudios, pero los felicito por estar en este lugar. Y vamos a, como les decía, el título del sermón son las teofanías. Acabamos de ver un versículo que usamos como base, hermano, que usted se fija de lo que es la creación. Dice la palabra que Dios platicaba con el hombre, con Adán, cara a cara, se paseaban, platicaban, porque Adán tenía las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Pero desde que pecaron como pareja, se rompió ese vínculo, Dios se alejó del hombre, Dios sacó al hombre del huerto y le dijo que tenía que trabajar, que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan, que iba a cultivar la tierra, que iba a dar abrojos, que iba a tener un montón de situaciones. Y ese fue el castigo que tuvo el hombre, y nosotros lo estamos viviendo también, hermano, por la desobediencia. Pero también, hermano, hubo Dios, a pesar de todo lo que hizo el hombre, pecar, rebelarse contra él, no lo abandonó. Porque, hermano, Dios no abandonó su creación. Dios no la abandona a usted y a mí como hijos suyos. ¿Cuánto lo creemos? Porque el simple hecho, hermano, que estemos acá, eso es bendición. Mi hermano, hoy fui al hospital porque me han dejado un montón de exámenes que yo no quería ir, pero ni modo. Ahí le pido sus oraciones. Pero vi un montón de gente. Llegué como a las 5:20 de la mañana. Pero había unas grandes colas, hermano, que... Y me dijo un señor, yo creí que los hospitales, pero están llenos. Sí, pero así es, hermano. Pero mucha gente no quiere oír de Dios, aunque necesite de Dios. Pero Dios, hermano, no se ha olvidado de su pueblo, no se ha olvidado de su creación. Por eso Él tuvo que buscar otras maneras para hablar con su pueblo, para darse a conocer a sus hijos. Y esos hermanos se conocen como teofanía. Y teofanía, hermano, significa manifestación visible de Dios. Y esto viene del griego teos, que es Dios. Y bueno, no sé, no lo puedo pronunciar, pero dice paneía o es manifestación. Esto es del griego, que significa Dios manifestado. Y vamos a entrar en materia, hermano. Antes que el hombre pecara, como les decía al principio, este caminaba y hablaba con Dios. Pero al pecar, hermano, Dios se distanció de la humanidad. Pero Dios, hermano, siempre siguió pendiente en comunicación con su pueblo, con su creación. Tal vez no cara a cara, ¿va? Sino que por medio de manifestaciones diferentes, las cuales se les conoce como teofanía. Y lo vamos a ver a quienes se les presentó Dios en forma visible, en forma humana. Porque Dios, hermano, se manifestó de muchas maneras. Por medio de truenos, de relámpagos. Pero hubo personajes que se presentó como un ser humano. Y platicaron, comieron. Pero hubieron otras formas con las cuales también se presentó delante del hombre. Y ya les dije el significado de teofanía, hermano, es una manifestación visible de Dios. Las teofanías, hermanos, describen cualquier manifestación visible de la presencia de Dios en el mundo. No lo vamos a confundir hoy que lo que se inventa muchas veces en la tradición, va que por allá en la hoja o en el nudo de un árbol vio una imagen. No, hermano, porque ese era Dios manifestado. Estas son cosas que el enemigo pone para confundir a la gente, para que no busque a Dios. Pero eso se les hace, hermanos, las teofanías describen eso, la manifestación cuando Dios se presentó delante del hombre. Y la mayoría de ejemplos, hermanos, de esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Y contienen una descripción, usted lo ha visto muchas veces, si ha leído la palabra que dice que el ángel de Jehová.
Así se describe como el ángel de Jehová. Recordemos, hermano, que los ángeles son mensajeros. A María y a, ¿cómo se llama? Zacarías se le presentó el ángel Gabriel cuando le llevó el anuncio del nacimiento de Juan, y luego a los 6 meses se presentó delante de María para el nacimiento de Jesús. Pero ellos son mensajeros, son personajes que Dios utiliza para llevar un mensaje a las personas. Pero cuando se dice que el ángel de Jehová era Dios manifestado por medio de esa persona. Entonces se describe como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. El ángel del Señor, hermano, es diferente de un mensajero angelical. Estamos hablando en este aspecto de los ángeles, o un ángel. El ángel del Señor es la manifestación física de Dios, y esto es conocido como teofanía. Dios es espíritu, hermano. ¿Cuánto lo creemos? Y él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. En estos tiempos Dios lo busca así. Aunque no lo vemos, pero sentimos su presencia. Amén. Porque ese es el deber ser de todo cristiano, hermano, sentir la presencia de Dios. No como algo, como les dijera, como una emoción, sino que debemos de verdaderamente sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, Dios es espíritu, es invisible al hombre. Por eso muchas personas dicen, pero ¿y ustedes cómo pueden adorar algo que no ven? Y en parte pueden tener razón, hermano, pero nosotros adoramos porque lo sentimos, porque lo tenemos en el corazón, porque tenemos la necesidad de adorar a nuestro Dios, aunque no lo veamos. Entonces, Dios, hermano, es invisible al hombre. Para hacerse visible, Él se manifestaba en forma física. Vamos a entrar en materia, hermano. Tenemos un par de minutos. Vamos a ver algunos ejemplos de teofanías. Y el número 1, se le apareció a Abraham. Váyase allá, siempre en Génesis, vaya un poquito más adelante, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Y lo vamos a ir viendo, hermano, por medio de la palabra. No es que yo lo esté inventando, sino que lo vamos a ver por medio de la palabra de Dios. Tiene como título el capítulo 12 que Dios llama a Abraham. Hermano, Dios tiene un llamado especial para toda persona. Amén. Si usted está en este lugar es porque Dios lo ha llamado para algo específico. El problema es que muchas veces no queremos trabajar para nuestro Dios. Pero váyase allá al versículo 7 al 9. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dice el 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente, Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, dice, caminando y yendo hacia el Negev. Pero lo que más nos interesa es esto, hermano. Que dice que se le apareció Jehová a Abraham. Y le dijo, se le apareció, hermano, a su llegada a la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Recuerda, hermano, que Dios le había hecho el llamado a Abraham, que le dijo que dejara a su tierra, a su parentela, y que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar o que le iba a dar. Y allá el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 6 en adelante, narra todos los personajes que actuaron por fe, que no, quizás no, al final de sus días no vieron lo que Dios les había prometido en sí, pero creyeron y le siguieron. Lea, como les decía el viernes pasado, lea todo el capítulo 11 de Hebreos. De ahí están los ejemplos de personas que caminaron por fe. Y una de las características principales de esas personas es que fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces, Dios se le apareció a Abraham. También vayas allá más adelante, al capítulo 18, siempre de Génesis. Estos son capítulos bien extensos, hermano. Y tiene como título la promesa del nacimiento de Isaac.
Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí, hermano, comienza una plática, porque le llevó el mensaje. Se le apareció a Abraham acompañado por los ángeles, como lo dice el versículo 2, para anunciarle el nacimiento de Isaac. Y también, hermano, para anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra. Del capítulo, del versículo 1 se puede leer hasta el versículo 31, 33, que habla acerca de lo que Dios, primero el anuncio, que le dijo que los dos ya estaban ancianos, ya estaban maduros en años. Sara era estéril, pero Dios le llevó el mensaje de que, él le llevó personalmente el mensaje de que iba a ser, o que iba a tener un descendiente, un primogénito. Y dice que Sara se rió. Por eso Sara significa risa, o princesa. Pero allí Dios se manifestó a Abraham. Recuerda, hermano, que en ese tiempo todavía Jesús no había venido a la tierra. Todavía no estaba en el testamento, entonces Dios tenía que buscar forma para llegar a sus hijos, a sus siervos. A Dios después envió a los profetas, a los jueces, pero Dios siempre se manifestó a las personas escogidas. Por eso se le apareció a Abraham, acompañado por los 2 ángeles, para anunciar el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y usted puede leer todo el capítulo 18 de Génesis, hermanos, para darle sentido a lo que Dios verdaderamente quería decirle. Porque dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermano, todas las promesas que Dios ha hecho están en este libro sagrado, la Biblia. Todas. Y si usted y yo las creemos y las hacemos nuestras, debemos de pedirle el discernimiento, debemos pedirle que hallemos gracia delante de Él para que las cumpla. Porque dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque en la Biblia, hermano, están las promesas a la obediencia, las bendiciones a la obediencia. Y también está la contraparte, las maldiciones a la desobediencia. No quiere decir de que Dios nos va a dar lo bonito o que solamente nos va a decir que si nos portamos mal nos va a pasar esto y todo lo demás. Ya les he hablado de una persona que es conocido. Estos días he estado platicando con él conoce de Biblia. Él dice que él es ateo 100% y me dice, yo no te voy a convencer de lo que yo creo, ni tampoco vos me vas a convencer. Bueno, pero lo que él dice va, que nosotros aquí, o que la tierra dice que es una, lo que él ha leído, dice que es una prisión. Porque la teoría de él es que para que nosotros podamos ser liberados supuestamente de esto, tenemos que hacer las cosas bien para agradar a Dios y para que nos libere. Pero esas son posturas de él. Pero por eso le digo, hermano, pero es que Dios da la libertad para que usted y yo escojamos lo que queremos hacer. Hoy muchos decidieron no venir a la iglesia. Están en su derecho. Usted de que está acá es porque está convencido de que y ha creído en el Dios real y porque tenemos necesidad también de Él. Amén. Porque nadie está a la fuerza, ¿va? Al menos algunos niños pequeños sí. Pero como adultos, yo creo que nadie está a la fuerza. O usted, hermano Ángel, está a la fuerza. No va. Entonces Dios nos da la libertad, hermano, para que hagamos lo que a nosotros nos crea más conveniente. Por eso Él dice también, para nosotros decimos, y haga su voluntad. También Dios les dice, mira, entonces también hace tu voluntad. Por eso también se le apareció y le comunicó todo lo que iba a hacer. Y entonces Abraham comenzó a platicar con él y le dijo, mire señor, si hay 50 justos,
lo vas a destruir. Y se fue, hermano, ahí platicando. Y al final no había ni uno. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno. Porque todos pecamos. Amén. Número 3. También, hermano, se le apareció a Jacob. Váyase allá más adelante en Génesis capítulo 32. Del versículo 22 al 30. Y ahí dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Recuerda, hermano, que Jacob se había peleado o le había robado a su hermano Esaú la, ¿cómo se llama? La primogenitura. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había pasado y que había recibido la bendición de su padre, eh, quiso matar a Jacob. Jacob usurpó la primogenitura de su hermano. Eran gemelos, dice que nacieron casi juntos. Pero por eso Jacob se fue a huir por bastante tiempo. Y cuando él iba de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, se le apareció Dios. Y dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dice el 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Allí es donde nace Israel, hermano. Porque has luchado, ¿cómo dice, hermano, que luchó contra quién? Contra Dios y con los hombres y has vencido. Y dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se le apareció a Jacob. Y allí dice que lo dejó cojo. Pero se le apareció antes de su encuentro con su hermano Esaú, hermano. Jacob luchó con lo que parecía ser un hombre, pero realmente era Dios. Ahí está descrito del versículo 28 al 30. Es una manifestación de Dios. También, hermano, número 4, se le apareció a Moisés. Váyase un poquito más adelante, ya dijimos Génesis, váyase a Éxodo, capítulo 3. Capítulo 3. Esto está, hermano, del versículo 2 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 17. Ahí está la historia. Pero vamos a ver lo más importante. Dice el versículo 1 del 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Y usted, hermano, puede leer hasta el capítulo 4, versículo 17, donde está la historia. Donde Dios le encomendó todo lo que iba a hacer, que había escuchado el clamor de su pueblo allá en Egipto, que pasó 400 años esclavizados. Recuerda, hermano, que cuando hubo hambre en la tierra, llegó José a Egipto
y fue el segundo al mando. Después mandó a traer a su familia, y allí el faraón los puso en la tierra de Gosén, la tierra productiva, buena tierra. Ahí se multiplicaron y dice que vivieron 30 años bien. Pero cuando murió el faraón, llegó otro que no conocía a José ni a su pueblo y los esclavizó. Por eso dice, cuando Dios se le presentó, le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que los iba a liberar. Entonces, hermano, se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiendo para decirle o para encomendarle lo que él quería que Moisés hiciera. Por eso, hermano, muchas veces es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios habemos aquí? Debemos de ponernos a las órdenes de Dios. El problema, como les he dicho muchas veces, hermano, es que o no queremos oír la voz de Dios, o no queremos obedecer. Porque Dios, hermano, Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Llevar el mensaje, ser de buen testimonio, traer almas a la iglesia, traer almas a su... Todo tiene un propósito. Yo siempre he dicho, hermano, que tal vez puede ser algo, bueno, es mi pensamiento, no sé si usted lo comparte, pero yo he pensado que mientras una persona no cumple los propósitos de Dios en esta vida, no se lo lleva. Amén. Porque todos tenemos propósitos. Yo ya les he contado mi historia, estuve casi muerto, pero Dios tenía un propósito, que tal vez en su tiempo o en su momento no, no lo discernía. Y muchas veces podemos estar así. Porque muchas veces nos gusta la iglesia, nos gusta la predicación, nos gusta la alabanza, pero no nos gusta tomar compromisos con Dios. Pero Moisés sí le puso excusas, le dijo: soy tartamudo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo demás. Pero al final, hermano, Dios lo comisionó e hizo lo que Dios había dicho. Y ese es el propósito con cada uno de nosotros. Entonces, se le apareció en medio de la zarza ardiendo, hermano, para decirle lo que él quería y que Moisés tenía que hacer. Así que, hermano, aprendamos a escuchar la palabra, la voz de Dios. Allá en Hebreos dice que Dios hablando a sus hijos de muchas maneras, por medio de los profetas, y le hicieron caso. Dice que por eso envió a su hijo para hablarnos. También, hermano, se le apareció también, más adelante, se le apareció a Moisés y a Josué, cuando, vayas allá un poquito más adelante, a Deuteronomio, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 y 15. Y aquí tiene como título: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Y se le apareció Dios a Moisés para para hacer la transición de mando a Josué. Porque por el pecado, por la desobediencia que tuvo Moisés, no logró llegar a la tierra prometida. Ven, hermano, que cuán importante es la obediencia. Hijos que están acá, que tienen a sus padres, la obediencia es importante. Y dice el versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Cumplió el propósito. Sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo, Dios le abrió el mar Rojo, lo hizo caminar ahí. Usted conoce la historia. Le dio el maná, le sacó agua de la roca, soportó todas las habladurías. Dice que lo vio de día, lo cubría con una nube para que soportaran el ardiente sol, y de noche
con la columna de fuego para que no se acercaran los animales, para que no tuvieran frío. Y Moisés estuvo allí. Pero después, el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, dice el 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y allí, hermano, dice el 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidar mi pacto que he concertado con él. Mi hermano, Dios lo conoce todo, amén. Dios sabía lo que iba a hacer el pueblo, pero a pesar de todo eso no lo desechó, no lo destruyó. Él sabía que el pueblo se iba a ir tras dioses ajenos, que iban a fornicar, que iban a hacer un montón de situaciones. Pero Dios tuvo misericordia y esa es lo que Dios tiene, hermano, que es paciente para con nosotros. Amén. Dios es paciente. Pero Dios se le apareció a Moisés y Josué en la transición de liderazgo a él. Y le dijo, tu hora de tu muerte se ha acercado, ahora vas a hacer esto, por la desobediencia. Y sabía todo lo que iba a pasar. Y allí que usted puede leer del versículo 16 en adelante, cuando todo lo que Dios describe acerca de su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y se les apareció allí. Ya para ir finalizando, hermano, también se le apareció, Dios se le apareció en forma visible a la madre de Sansón. Váyase allá a Jueces. Un poquito más adelante. Jueces capítulo 13. Versículo 2, vamos a ver el versículo 2, vamos a ver el versículo 8 y el versículo 11, y dice el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, dice el versículo 8. No, pues vamos a leer, dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y allí le da las recomendaciones, dice ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas. Pero dice el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer, porque cuando el ángel de Jehová o Dios se le presentó a la esposa de Manoa, no estaba él presente. Por eso en el versículo 8 le hace esa petición, dice el versículo 11. Dice, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, porque se le volvió a aparecer y no estaba con él. Ahí el versículo 9. Dice que vamos a hacer, y dice el versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Dice el 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Dice el 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Y uno de los nombres de Dios es ese, hermano, yo soy. Cuando Moisés le dijo, y si me presento ante los hijos de Israel, y le digo que me manda, dile, yo soy, te manda. Eso es uno de los nombres de Dios. Dios se le apareció a ellos, hermano, para decirle lo que iban a hacer. Y usted ya sabe la historia de Sansón, un escogido de Dios, pero hizo todo al revés. Y para finalizar, hermano, hay varias apariciones. Se le apareció también a Job.
Esto está ya en el libro de Job, capítulo 38, capítulo 1, hasta el 42, 9, cuando, cuando dice el versículo, el capítulo 38, Jehová convence a Job de su ignorancia, porque Job estaba cuestionando a Dios por todo lo que le había pasado. Y si usted lee el capítulo 38, versículo 1 al 42, 9, es cuando Dios comenzó a aclararle todas las cosas a Job, cuando le dijo, mira, ¿dónde estabas tú cuando formaba la tierra? Cuando formaba esto, cuando formaba lo demás, y comienza a platicar con él. Dios se le apareció, hermano, y habló a Job desde un torbellino. Eso es lo que quiero resaltar, que se le apareció desde un torbellino y le aclaró todas sus preguntas. Porque dice el versículo 1 dice del capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Y comienza a explicarle quién era Dios. Pero lo que quiero resaltar es eso, hermano, que se le presentó o se le apareció en un torbellino para platicar con él. Esas fueron las manifestaciones que Dios hizo. Hay varias, hay muchas más. Que se le apareció a Isaías, creo, y a otros profetas se les apareció Dios en forma visible. Ahora, hermano, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se ve eso? Porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús. Váyase allá, ya para concluir, váyase allá a Mateo capítulo 1, versículo 23. Y es acerca del nacimiento de Jesús. Pero dice el versículo 23, he aquí, estaba hablando el ángel con María, y aquí dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, hemos visto las diferentes formas por las cuales Dios se apareció a sus escogidos. A Abraham, a Moisés, a Jacob, a Job. El Nuevo Testamento, hermano, no registra muchas teofanías porque Dios se hizo visible al mundo cuando Jesús nació y anduvo entre nosotros. Por eso el versículo. Ya no había mucha necesidad de que Dios se le apareciera en forma visible a las personas porque Él mismo se había hecho hombre por medio de Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento, hermano, porque Jesús todavía no había nacido, no andaba en la tierra. Por eso fue que Dios tuvo que manifestarse el mismo a su escogido. Ahora usted y yo, hermano, podemos o conocemos a Dios por medio de Cristo. Y esas son algunas de las formas en que Dios se apareció a sus siervos. Hay bastantes, pero por el tiempo muchas veces, hermano, no se puede estudiar. Así que vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios porque a pesar de lo que somos, Él no nos ha abandonado. Él siempre estuvo presente, Él siempre estuvo al cuidado de sus hijos, de su pueblo. Y no lo dude, hermano, que está al cuidado suyo. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, que esté en el cielo, venimos, Señor Dios Todopoderoso, a darle las gracias por su palabra, por sus promesas, Señor, que están en este libro sagrado llamado Biblia. Que a pesar, bendito Dios, de lo que hizo su pueblo, de lo que hicieron sus escogidos, usted sigue siendo fiel. Nos sigue siendo fiel hasta este momento, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos escuchado su palabra, por las veces, Señor, que hemos sido rebeldes, por las veces, Señor, que quizás hemos cerrado nuestros oídos a su voz. Pero gracias por esa misericordia y por ese amor, Señor. Sabemos que usted nos habla de diferentes maneras, Padre bendito. Que quita su pueblo, bendito Dios. El agradecimiento están en esta hora. Están acá, bendito Dios. Quieren alabarle, quieren bendecir su nombre. Muchos le sirven de diferentes maneras, bendito Dios. Pido que le reciba como una ofrenda de dolor grato para su honra y para su gloria. Y aquellos que todavía no quieren tener un compromiso, pues que el Señor tenga misericordia y que lo siga usando, que lo siga ayudando. Y en esta actitud de oración, si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias, las religiones no salvan.
El único que salva se llama Cristo Jesús, aquel que vino a morir en esa cruz por nuestros pecados. A ese Cristo le presento, aquel que dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, bendito Dios, porque detuvo la lluvia, porque sus hijos están acá, bendito Dios. Ahora le pido que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que nos proteja en el camino, Señor. Le pido por los enfermos, por los necesitados, que puedan escuchar, Señor, que puedan encontrar una palabra de aliento, de esa cura, Señor. Solamente usted puede dar. Le pido que nos proteja, que podamos descansar en esta noche, bendito Dios, porque mañana hay que trabajar. Que nos dé la oportunidad hasta el día viernes, Señor, en su casa, para alabarle, para bendecir su nombre. Gracias, amado Dios, por su amor y por su bondad. Quédese con nosotros y ayúdenos, Señor, porque nos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.